Si el martes hablábamos de jugadores históricos, jugadores retirados que nunca habían ido con Italia, hoy vamos a hablar de jugadores en activo que nunca han ido con la Nazionale. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, José, vamos a acabar esta miniserie de jugadores que no han ido con la absoluta, o al menos que no han debutado con la Azzurra, con futbolistas de la actualidad, jugadores que están todavía en activo, que nunca han jugado ningún partido con la absoluta de Italia. Es cierto que vamos a contar un poquito también de dónde viene esta idea. Vimos que en la equipa habían publicado ese 11 de franceses que no habían ido con la selección, que era un 11 muy potente y pensamos, ¿por qué no hacerlo de Italia? Entonces nos plantamos a hacerlo y es que ha ido tan mal la selección italiana en los últimos años y encima ha llegado Roberto Mancini, que ha tenido que tirar de gente como Lachari, como futbolistas jóvenes, y al final nos han quitado, por ejemplo, un Orsolini que ha jugado un partido. Hombre, por favor, hubiese quedado perfectamente este equipo con él, pero aún así no vamos a desanimar. También ha quedado un equipo bastante competitivo en esta liga italiana. Es cierto que no está al nivel de la liga francesa, pero vamos a tratarlo uno a uno porque ha quedado un equipo, yo creo que bastante atractivo. Un equipo que estaría, yo creo que peleando por no bajar. Tampoco mucho más, pero estaría peleando ahí por salvar la categoría. Y Tampoco, hombre, un poco yo más, creo que bueno, no sé. tiene cosas interesantes. Sí, pero es que no sé si habría fondo de armario. Es que viendo lo que nos ha costado encontrar algunas posiciones, el fondo de armario sería dramático. El caso es que, como tú decías, al final esa mala dinámica de los últimos años de Italia ha hecho que muchos jugadores de un nivel medio pues llegaran a ser importantes en Italia o a tener minutos. Y obviamente eso nos lo ha descartado. Así que si te parece, empezamos por la portería, José, donde sí tenemos bastante nivel. Alessio Cragno, portero del Cagliari, que llegó a ir convocado con Italia, pero que no ha debutado con la absoluta. Fue ese año antes de la lesión en el que estuvo a un nivel increíble, entre los 5 mejores porteros del calcio. Brutal el meta del equipo sardo, y la verdad es que, bueno, ha vuelto ahora con el Cagliari, inmediatamente después de esa lesión de gravedad se ha vuelto a hacer con la titularidad y es uno de los grandes porteros que nos gusta de esa zona media-baja del fútbol italiano. Sí, está esperando, yo creo que los grandes a que se le vaya uno de sus porteros y creo que lleva mucho tiempo llamando una oportunidad tanto en Italia como en un equipo grande, así que creo que va a ser cuestión de tiempo, ¿eh? Si no se lesiona mucho, a lo mejor. Sonó mucho antes de Pau López para la Roma, pero no, sí, pero no sé si fue que pues Pau era más joven y demás y había más proyección, pero bueno, al final pues ficharon al español. Sí, y que, bueno, el juego de pie seguro que Pau López llamó la atención, ¿no? Pero es cierto que Alessio Craño, si no le pasa como a Matías Perín, que se va con esas lesiones, puede ser ese portero que en unos años veamos, o quizá veamos este próximo verano ya en un equipo grande. Está sonando para el Milan por si se va Donnarumma, así que pronto le podemos ver un equipo grande. Empezamos con la defensa. Uh -huh. Lateral derecho, David de Calabria. Oh. Ha tenido muchas presencias en la sub-21. Es cierto que actualmente decimos, pero si es que es malísimo David Calabria, lo está haciendo muy mal en el Milan. Pero bueno, igualmente es cierto que llamó mucho la atención que era un lateral que prometía muchísimo. De hecho, tenía grandes actuaciones. Me acuerdo de una que no fue hace mucho, ¿eh? La temporada pasada o la anterior contra la Roma. Tuvo una exhibición buenísima David de Calabria y dejó muy buenas actuaciones. Es cierto que esta temporada se ha caído mucho. No solo se ha contagiado de la dinámica del Milan, sino que encima personalmente, individualmente ha estado peor. Así que es un lateral que por lo que prometí anteriormente sí que llama un poquito más la atención que no contara para ir con la selección. No, y por dos cosas también. Primero, estás jugando en el Milan, que es un escaparate muy importante. Y segundo, que había una carencia de laterales en Italia, que había mucha gente que pedía oportunidades para Calabria, sobre todo la temporada pasada, ¿no? Y sin embargo, pues no llegó a ir. Siempre se iba con la sub-21 finalmente. Está jugando hasta Piccini o Sí. incluso Lachari cuando tampoco se había salido del todo de la SPAL, o Di Lorenzo parece que va a ser el lateral de la Eurocopa. Es cierto que se lo merecen, pero viendo la reputación que tienen muchos laterales en Europa, pues llama la atención. Primer central, Davide Virassi, central del Genoa. Aquí algunos diréis, bueno, pues aquí abajo un poquito el nivel. El caso es que Virassi es un central o un incluso jugador de banda derecha, pues correcto, que en un Genoa bastante irregular pues ha llegado incluso a brillar junto a jugadores como Cristian Romero en el centro de la zaga, un futbolista que llegó al Genoa después de brillar en Serie B con el Avellino y que desde entonces, desde 2016, pues siempre ha estado allí. Fue en su día un habitual de la sub-19 de Italia, sub-20 de Italia, sub-21 de Italia, pero ese paso a la absoluta
pues el bono de Davide Virassi no lo ha terminado de dar. Seguimos ese centro de la defensa con Lorenzo Tonelli, un central que es cierto que se le ha ido haciendo tarde tener oportunidades en un grande, consolidarse, ir con la selección y al final se ha plantado con 30 años en la Sampdoria, ha cedido otra vez por el Napoli, brilló en ese Empoli en sus inicios y eso es lo que le hizo fichar por el Napoli por 10 millones, pero es cierto que ahí sí que se lo merecía a lo mejor tener alguna oportunidad, viendo muchos centrales que pasaban para en el futuro estar en el lado de Chiellini y Bonucci, pero no terminó de tener oportunidades, tampoco en el Napoli y al final pues se nos ha caído, se está quedando en la Sampdoria. Con 30 años pese a ser un central que prometía muchísimo. Sí, y cerramos esa defensa con el lateral izquierdo donde hemos escogido a Adam Masina, el jugador de origen marroquí que juega en el Watford, que para sorpresa está jugando bastante en Premier League o ha jugado bastante esta temporada, un chico que se marchó desde el Bolonia por unos 5 millones de euros después de jugar bastante en el conjunto de Emilia-Romagna, que bueno, en el Watford no empieza teniendo mucho protagonismo, pero es verdad que esta temporada sí ha crecido y bueno, pues igual con esa carencia de jugadores de banda izquierda también, que hablábamos de los laterales derechos, pues en lateral izquierdo más o menos pasa lo mismo, pues igual podría tener alguna oportunidad, cosa que de momento no ha tenido con Mancini. Comenzamos en el centro del campo con Filippo Falco, uno de esos jugadores que hemos dicho muchas veces en el canal, que si se va el Lecce a Serie B, él no puede irse con ellos. Se tiene que quedar en la Serie A. 28 años tiene. Es cierto que fue una vez con la Sub-20, además en la Serie A italiana ya había acumulado antes partidos con el Bolonia, de hecho jugó 9 la 2015-2016, pero esta temporada le estamos viendo en el Lecce a un nivel espectacular, una zurda increíble. De hecho, a mí me recuerda a veces a Dybala en un equipo pequeño, así que es cierto que quizás no ha tenido esa reputación para ir a la selección, pero viendo el nivel tan bajo que ha habido en estos últimos años, aunque ahora es cierto que están apareciendo los Tonali, Varela o Sensi, pues ¿por qué no podríamos haber pensado en otra época que podría ir con la selección? Pues sí, el primer centrocampista es un veteranísimo del Calcio, Luca Cigarini, 33 años ya, un futbolista que ha protagonizado traspasos bastante caros. Por ejemplo, en su día pasa a la Atalanta por 10,5 millones de euros desde el Parma, posteriormente se va del Atalanta al Napoli por 11 millones de euros, esto en principio de década, luego estará jugando una temporada como cedido en el Sevilla, es decir, ha pasado por clubes bastante reputados y sin embargo pues no terminó de dar el salto a la absoluta. Sí llegó a ir convocado en 2011 en un partido de la clasificación para aquella Eurocopa de 2012 donde Italia acaba llegando a la final, en un partido contra Irlanda del Norte, pero no llegó a debutar. Así que bueno, en esa su mejor etapa sí lo reconocieron como para llevarle convocado, pero no volvió a ir y no llegó a debutar. Así que bueno, ahí se nos queda Luca Cigarini. Se está dando ese rendimiento esperado, creo que 8 años después, 8 años tarde, y al final Arana el Calder está haciendo muy bien, pero es cierto que a lo mejor en su momento pues mereció ir a la selección italiana y de hecho fue. Marco Benassi sigue en el centro del campo, un jugador que ha sido un sí pero no, y es cierto que ha sonado mucho, de hecho llegó a ir convocado con Italia en unas cuantas veces, en 2016 fue, recientemente en 2018 también, pero nunca llegó a debutar. La temporada pasada asomaba su nombre para ir con Mancini porque hizo un comienzo increíble con la Fiorentina, buenísimo, pero es cierto que ahora otra vez se nos ha vuelto a caer, es un canterano que empezó en el Inter, es cierto que llega en el 2017 a la Fiorentina desde el Torino por 12 millones de euros, que no es una cantidad precisamente pequeña para la Fiorentina, pero es verdad que Benassi no termina de dar ese rendimiento y ha podido ir varias veces y ha podido debutar con la selección. Sí, y acabamos esa línea de 4 centrocampistas con un jugador tremendamente talentoso como es el bueno de Ricardo Saponara, una de las míticas calvas que hay actualmente en el fútbol italiano, un chico que, bueno, esta temporada le estamos viendo, a ver, es cierto que los últimos años le hemos visto dar tumbos por el fútbol italiano, en palmar cesiones, ahora mismo está en el Lecce, y yo creo que es en esos equipos, en el Lecce o en su día en el Empoli, que es donde brilla, donde se siente más cómodo, ¿no? En equipos de media-baja tabla donde puede brillar, porque al final al dar el salto a equipos grandes queda claro que le quedan, dicho valga la redundancia, un poco grandes, ¿no? En su día cuando brilla con el Empoli ficha por el Milan por 4,5 millones, llega a debutar pero no se termina de establecer, se vuelve al Empoli donde vuelve a petarlo, de ahí se marcha a la Fiorentina por 9 millones y en la Fiorentina no hemos visto que tenga un protagonismo pues que digamos que le haga ser importante, ¿no? Es decir, es un jugador que se siente cómodo en esos equipos de media-baja tabla. Vamos ya con la dupla de delanteros. Por un lado tenemos a Roberto Inglese, un delantero que nos gusta mucho
en esa parte baja de la tabla, pero ¿qué ha pasado con él? En 2017 el Napoli paga 12 millones al Chievo, anotó 10 goles con este Chievo, pero no termina de debutar con el Napoli. Por tanto, vuelve cedido al Chievo, anota otros 12 goles, pero sigue sin tener esa oportunidad. De ahí se ha marchado al Parma cedido. Es cierto que está acumulando lesiones, que Cornelius está llamando a la puerta por detrás, pero no ha tenido nunca hueco con el Nápoles. Se puede quedar ahora sin hueco en el Parma, pero es uno de los grandes goleadores de esa liga italiana en parte baja de la tabla. Sí, es curioso, ¿no? Que llegamos a ver una Italia con dramas tremendos en la punta. ¿Te acuerdas? Aquella Eurocopa es, ¿no? Si la Eurocopa que juega Neder y Pelé de delanteros. O sea, al final había un drama para buscar un 9 y está claro que, bueno, pues no se llegó a colar el bueno de Roberto Inglese. Y para cerrar el 11 tenemos a Francesco Caputo. Este sí que sí es el mejor, uno de los grandes jugadores de este 11. Un tío que seguramente hubiera ido a la Eurocopa 2020, y esto no lo estamos inventando, porque es que recientemente se le preguntó a Roberto Mancini y confesó que estaba muy atento a lo que estaba haciendo Caputo, porque es que estaba haciendo milagros con el Sassuolo. O sea, en la última temporada y media entre Empoli y Sassuolo ha marcado cerca de 30 goles en lo que es prácticamente no su primera experiencia en Serie A, pero es su confirmación en la máxima categoría del fútbol italiano, un chico que tiene ya 32 años, es decir, un jugador tremendamente veterano que sin duda está siendo de lo mejorcito de la punta de ataque estos últimos años en el Calcio. Pues a ver, José, nos ha quedado un 11 curioso. O sea, vamos a dejarlo ahí, curioso. Sí, la verdad que nos ha quedado. Es que curioso, yo creo que es la mejor palabra que lo define. Pero Chicho Caputo, es cierto que yo abrí autobús al principio de la temporada Sí. de que iba a pelear por estar en la parte alta de la tabla de goleadores. Es cierto que los Immobile se nos ha ido lejísimos. Cristiano, pues ha visto que Immobile tiene tantos goles y ahora está haciendo una temporada muy buena goleadora. Pero es cierto que yo esperaba que Chicho Caputo estuviera entre los cuatro, el cuarto, quinto, sexta posición de los máximos goleadores de la liga. Y abrí autobús, se nos subió la gente y es cierto que si tuviera 5 años menos, estaremos hablando de un delantero que sonaría para los grandes. Y es cierto también que creo que si Fabio Galera no hubiese tenido la temporada pasada tan buena en la Sampdoria, Chicho Caputo hubiese sido ese nombre veterano que hubiese llegado a ser. Pues sí, de todas formas que nos deje la gente en comentarios su opinión sobre este 11, dónde creerían que estaría peleando en la Serie A, si alguno de estos cree que debería haber tenido una oportunidad clara en la churra, ya sea con Roberto Mancini o ya sea en otra época de su carrera, y que nos deje algún nombre que igual nos hemos dejado en el tintero sin mencionar. Dejádnoslo en comentarios, charlamos con vosotros y suscribiros al canal, activar la campanita, darle like a este vídeo. Nos vemos.